Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Es una gran bendición estudiar estos temas. Hoy vamos a estudiar el cuarto tema sobre la serie del cuerpo de Cristo. Ya vimos el primer tema, un tema fundamental. Cómo está diseñado por Dios la edificación de la iglesia, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Ya estudiamos de eso. Es hermoso poder entender la realidad de cómo la Biblia nos da las pautas para que nosotros no seamos engañados. En el segundo tema hablamos sobre el misterio de Adán, cómo el relato bíblico del Génesis, del huerto, nos revela todo el proceso de formación de la iglesia y el gran misterio que como la iglesia es literalmente el cuerpo del Señor. En el tercer tema, el tema anterior, estudiamos sobre el crecimiento, cómo la iglesia está diseñada para que pueda crecer con el funcionamiento adecuado de cada miembro. Son temas que la iglesia necesita entenderlos y aprenderlos. Hoy vamos a continuar con el cuarto tema, tal vez el último de esta serie, que es sobre la unción, porque se habla mucho de la unción y hay muchas cosas que la gente ignora simplemente por no ir a la Escritura. Y empiezan a decirle, mire hermano, es que nuestro pastor tuvo el Señor le habló y que había que ungir las casas, que había que poner aceite sobre los hermanos, que poner vino, que poner sal. Pero esas no son cosas que dice la Biblia. Lo que pasa es que siempre los ministerios desviados agarran versículos del Antiguo Testamento y los sacan de contexto. Pero ya hemos hablado de cómo la doctrina apostólica es la revelación de lo que el Señor había usado en el antiguo tiempo a los profetas. Todo el canon bíblico, el Antiguo Testamento, es revelado en el Nuevo Testamento. Por eso, para la iglesia debemos de ir al Nuevo Testamento y sobre todo a las epístolas apostólicas. Cuando nosotros entendemos eso, por ejemplo, Hebreos 10:1 dice que el Antiguo Testamento, la ley, tiene la sombra. Entonces hemos hablado del reposo, hemos hablado nosotros de la fiesta judía, cómo son representaciones ahora y no son asuntos de guardar literalmente como los diezmos, como la circuncisión, como muchas de esas cosas que eran espirituales, o mejor dicho, para nosotros tienen una representación simbólica que ahora en la iglesia se dan las explicaciones para el caso. Hoy vamos a hablar del cuarto tema, la unción del cuerpo. ¿Qué es estar ungido? ¿Cómo nosotros nos aseguramos permanecer ungidos? ¿Y qué tiene que realmente decir la Escritura sobre el aceite para este tiempo? Porque lo que nos importa es lo que dice la Escritura. Por eso ponemos los estudios con las citas bíblicas para que usted lo pueda comprobar. Lo que importa es que usted pueda comprobarlo. Mire, estamos en el tiempo donde el Señor dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿De cuál ella? En Apocalipsis lo dice, de la gran Babilonia, pueblo del Señor embabilonizado, confundido por la gran ramera, que empezó hace años a manifestarse con el fariseísmo, que tomó su auge en la iglesia o en el catolicismo romano y que ahora está tomando la forma de iglesia evangélica. Lo que nos interesa es tener una iglesia bíblica como dice la Escritura. Eso es lo que necesitamos ver. En ese estudio vamos a aprender qué significa ser ungido, cómo recibimos la unción, para qué recibimos la unción. ¿Es necesario que nos derramen aceite para estar ungidos? ¿Podemos servir sin estar ungidos? ¿Cómo permanecemos ungidos? ¿Cómo perdemos la unción? Quiero que empecemos viendo algunos de los beneficios de la unción, que podemos tomar del Antiguo Testamento esas figuras para entender esos beneficios maravillosos de estar ungido, para que nos demos cuenta que es necesario que cada uno de nosotros esté ungido y vamos a entender que Dios nos diseñó para eso. Mire cómo dice Primera de Juan capítulo 2 verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Verso 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él, mire de quién recibimos la unción, del Señor, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos avergoncemos de Él o no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces, ¿para qué nos sirve la unción? Nos sirve para que nosotros podamos entender, nos capacita para entender, para conocer la verdad, para no ser engañados,
para poder permanecer en el Señor, para poder permanecer en la verdad, y cuando Él venga, que esperamos que sea pronto, no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Es decir, que estar ungido o no estar ungido es algo fundamental para la venida del Señor. Pero muchos no lo entienden. ¿Por qué? Porque solamente reciben lo que les dicen y no quieren ir a comprobar lo que dice la Escritura. Entonces, vea la primera, digamos, beneficio de estar ungido, y es tener la capacidad para poder entender y permanecer en la verdad. Veamos la siguiente. Salmos 89, 20. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Mire, como lo ungió con su óleo santo, mire lo que pasa. Y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Mire cómo el Señor dice que por causa de que ha ungido a David, con él va a estar su mano de poder y no lo van a engañar. Lo que acabamos de leer de Juan. Es decir, la unción nos va a capacitar a nosotros para poder estar en la verdad, para que no nos engañen. Por eso es importante que nosotros entendamos este gran beneficio de estar ungido, de que Dios garantice el cuidado nuestro. Pero ya vimos anteriormente, debemos de estar ungidos también para poder conocer la verdad. Veamos otra característica más o otro beneficio. Isaías capítulo 10, verso 27. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire qué trae la unción: libertad. Pudre los yugos de esclavitud son podridos cuando viene la unción. Por eso es importante que nosotros permanezcamos ungidos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Me salté, voy a regresarme a la pantalla anterior, y dice en el Salmo 105, 14, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes, y dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta es una frase que la gente ahora repite sin ningún conocimiento bíblico, y llaman a los falsos profetas y a los falsos apóstoles, a los que tienen esos grandes imperios babilónicos que están engañando a muchos, los llaman los ungidos. Y aquellas personas que con la Biblia podemos demostrar que esa no es sana doctrina, sino que es un evangelio babilónico, entonces muchos nos recetan ese versículo y nos dicen, hermano, no toque a los ungidos del Señor. Hermano, por eso quiero que aprenda usted quiénes son los ungidos. Ahora estamos viendo en esta primera parte los beneficios de estar ungido, cómo Dios nos capacita para poder permanecer en Él, para conocer la verdad, cómo el cuidado del Señor está sobre los ungidos y cómo la libertad que da el Señor es por causa de la unción que pudre los yugos. Es importantísimo que cada uno de nosotros entienda qué es estar ungido. Ahora estamos viendo los beneficios de estar ungido. Sigamos entonces a la segunda parte, el ungido de Dios. Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso dice la versión Reina Valera 60. Pero en la de las Américas note la diferencia. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo es ungido. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento todos aquellos hombres como David, como Moisés, como Josué, como esos grandes héroes de la fe que fueron ungidos, como Sansón, cada uno de ellos representaba en una faceta al Señor Jesucristo, en una faceta, ¿verdad? Y nosotros entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando viene nuestro Señor Jesús y se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo amado, entonces en Él se agrada mi alma, y vamos a ver más adelante cómo lo unge con el Espíritu Santo. Entonces el Antiguo Testamento nos manifestaba los beneficios de la unción y fueron hombres utilizados para revelarnos lo que realmente era el verdadero ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra Cristo quiere decir ungido. Por eso leímos en Lucas 2:26 como una versión dice el ungido de Dios y como la de las Américas dice el Cristo. Porque en el griego Cristo significa ungido. Entonces, con esto, recuérdese que estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando entonces del cuerpo de ¿quién? Del ungido. Dios ha ungido a nuestro Señor Jesucristo
Y usted se va a dar cuenta qué importante es entender esto. Por eso hemos estado hablando del cuerpo de Cristo y lo que es ser miembros del cuerpo de Cristo. Porque cuando entendemos que Él es el ungido, entonces es más fácil poder entender qué es la unción y cómo permanecer ungido. Mire cómo dice Lucas 4:17. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro al Señor Jesús, dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, aquí hay un detalle que le quiero mencionar, por eso puse esta cita, porque la unción viene con una función. Es decir, que la unción es el poder de Dios. Mire, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha dado el poder, me ha capacitado, está conmigo. ¿Para qué? Para proclamar libertad a los cautivos. Y empieza el Señor a decir la misión que Dios le encomendó. Es importantísimo que entendamos que ser ungido es para desarrollar una función. Todo esto que vamos viendo, va a ver más adelante cómo perfectamente casa con la doctrina apostólica, para que entendamos que como miembros del cuerpo del ungido, Dios quiere que estemos ungidos. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una función que desarrollar. Y sin la unción no se puede servir a Dios. Eso es algo fundamental. Por eso es que Dios quiere que la iglesia entienda que Cristo es el ungido y que es el cabeza. Entonces la iglesia, al ser cuerpo de Cristo, recibe la unción de Cristo simplemente por ser miembro del cuerpo del ungido. Sigamos leyendo Hechos 10:38 para que veamos que la unción, que en el Antiguo Testamento aparecía en la forma o en la figura de aceite, muchas veces era una representación de la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo enseña el Nuevo Testamento para que entendamos que ya no hay necesidad de decir que una persona está ungido para ponerle aceite, o que le vamos a poner aceite o miel o vino o sal para que algún tipo de protección. No, eso es chamanismo, eso no es Biblia, hermano. La única causa por la que la Biblia autoriza en el Nuevo Testamento utilizar aceite literalmente es para que los ancianos o pastores, que es lo mismo, puedan ungir a un enfermo. Eso es lo que dice el libro de Santiago. De ahí no va a encontrar usted en la doctrina apostólica que haya que ponerle aceite a la gente, vino, miel, sal, cualquiera de esas. No, hermano, esas cosas ya rondan en la brujería, en la hechicería. Eso no tiene nada que ver con la doctrina apostólica, no tiene nada que ver con las instrucciones del Señor para la iglesia. Sigamos leyendo. Mire cómo dice Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, note, la unción es la capacitación y poder que da el Espíritu Santo para hacer la misión encomendada. La iglesia, ya le dije, solo puede usar aceite para los casos de los enfermos, de ahí para ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, note que la unción quiere decir es la presencia del Espíritu Santo. Cuando vino sobre el Señor Jesús y después cuando el Señor Jesús resucitó, el Espíritu Santo viene adentro de la iglesia para morar, porque la iglesia se convierte en el cuerpo, en el templo del Espíritu Santo, y la iglesia, al ser cuerpo de Cristo, permanece ungida por simplemente, como le decía, por ser cuerpo de Cristo, es decir, cuerpo del ungido. Vamos a ver más adelante cómo enseña. Quiero que me acompañe ahora para que veamos la tercera parte, la de los ungidos, cómo dice el Salmo 133:1, hablando del sumo sacerdote. Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y usted sigue leyendo la bendición de estar unidos, pero note ahí que lo compara con el aceite que desciende desde la cabeza, pasa por las barbas y dice las barbas de Aarón. ¿Por qué? Del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el ungido principal era representado en el sumo sacerdote. Si usted lee en el Antiguo Testamento, siempre la unción cuando aparece primero por el sumo sacerdote, que es ungido por el aceite, y eso lo santifica para hacer la función de sumo sacerdote, igual para los hijos de él como sacerdote, para desarrollar un ministerio para toda la vida. Por eso noten, la unción siempre es para una función que desarrollar. Y aquí vemos que la unción viene
desde la cabeza, baja por las barbas del sumo sacerdote y desciende hasta el borde de las vestiduras, es decir, a todo el cuerpo. Pero Aarón es una figura del sumo sacerdote verdadero y eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces la iglesia tiene un sacerdocio como el sacerdocio de Melquisedec, y el Señor es cabeza y ungido, y esa unción desciende del sumo sacerdote, es decir, de nuestro Cristo, y desciende a su cuerpo, a toda la iglesia. Note qué importante es entender esto. Entonces ahora le voy a mencionar algo bien hermoso, que está también en la liturgia del Antiguo Testamento y que son sombras que ahora nosotros con la revelación del Nuevo Testamento podemos entender. Mire cómo dice Éxodo capítulo 27, verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Mire, allá ellos tenían un candelero y tenían las diferentes lámparas sobre el candelero, y el aceite, note, se echaba, Dios daba orden para que el aceite se pusiera sobre el candelero, pero ¿con qué propósito se ponía sobre el candelero? Para que las lámparas ardieran continuamente. Era una orden del Señor que no permitieran que se apagaran esas lámparas. Por eso hay historias judías hermosas donde Dios hizo milagros para que siempre permaneciera esa luz. Una fiesta judía famosa que celebran a fin de año ellos es sobre eso. Pero quiero que note esto, ¿por qué? Porque estas son figuras, como entendemos ahora en la doctrina apostólica, y ahora la doctrina apostólica revela qué significaba eso. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, verso 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros o candeleros son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué representa el candelero? La iglesia. ¿Dónde se deposita el aceite? Sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo del ungido. Entonces Cristo es la cabeza, la iglesia es una representación del candelero, y es bien hermoso porque cuando se hacía el candelero, Dios dio instrucciones de que se hiciera de una sola pieza. No era que fue armado de varias piezas, fue una obra de artífices de una sola pieza, porque era una representación de la iglesia que es un solo cuerpo, que lo forman diferentes miembros. Entonces la iglesia es el candelero, ahí se llena de aceite porque es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son las lámparas? Aquí lo dice Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, la iglesia es el candelero y nosotros somos las lámparas. Dios ha depositado el aceite en la iglesia, ¿para qué? Para que nosotros permanezcamos ungidos. Pero ¿cómo permanecemos ungidos, hermano? Estando puestos en el candelero. Por eso la unción solo está relacionada con el cuerpo de Cristo, con una función que hay que hacer en el cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Lo hemos estudiado en los temas anteriores, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos tomando nuestra función de edificar el cuerpo de Cristo, eso es que nosotros nos ponemos en el candelero, y por eso estamos ungidos, para hacer esa función de edificar el cuerpo de Cristo. Espero que me pueda dar a entender, pero la unción está en la función que desarrollamos. ¿Pero en cuál función? En la función que desarrollamos en el cuerpo de Cristo. Por eso la ilustración es la lámpara puesta en el candelero. La lámpara somos nosotros, el candelero es la iglesia. El aceite no está en nosotros, está en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y ahí es donde está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que como es el cuerpo del ungido, entonces ha sido ungido por el Espíritu Santo. Si nosotros, ya vimos la semana anterior, nos separamos de la iglesia, nos secamos espiritualmente porque nos secamos de la unción. Pero si nos separamos, ya dijimos, de una iglesia verdadera. Pero si nos salimos de la gran ramera, de la Babilonia, de ese montón de iglesias que son realmente negocios familiares, entonces eso es una gran bendición, porque cuando nos involucramos en una iglesia verdadera, de sana doctrina, en una iglesia bíblica, entonces empezamos a ver la unción fluir en nosotros, y Dios nos capacita ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y los ungidos, o mejor dicho, los otros miembros del cuerpo de Cristo, lo notan porque están siendo edificados por la labor que nosotros hacemos.
Es decir, cada uno tiene que hacer la labor de edificar el cuerpo de Cristo. Espero que note esa figura hermosa del candelero y las lámparas. Ahora, ¿cómo permanecemos ungidos? Bueno, lo que acabamos de decir, pero quiero que lo veamos en Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, note ahora, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿cómo permanecemos ungidos? Permaneciendo en el cuerpo de Cristo, permaneciendo en el candelero. Esto es, haciendo el funcionamiento adecuado de cada miembro. Es decir, yo tengo dones y tengo que desarrollar esos dones de acuerdo al ministerio que Dios pone para que yo haga en la iglesia. Usted tiene dones de parte del Señor, ¿para qué? Para que usted pueda cumplir su misión en el cuerpo de Cristo. No existen lobos solitarios, gente que anda independiente, misionero, que no tenga nada que ver con el cuerpo de Cristo. Eso no existe. El cuerpo de Cristo es uno y siempre va a funcionar con los miembros que son unos de los otros. Y por eso la verdadera unción del Espíritu viene sobre el candelero, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Y cuando yo permanezco en la iglesia, cuando yo permanezco haciendo mi función como miembro del cuerpo de Cristo, ahí es donde permanece la unción. Pero hay gente que dice, yo estoy ungido, yo les pregunto, ¿y ungido para qué? No saben, entonces no estás ungido. Ungido es cuando tú estás haciendo una labor en la obra de Cristo. En una verdadera iglesia, ahí vas a notar tú cómo la unción fluye sobre tu vida simplemente por el hecho de que tú estás en la iglesia y estás edificando y siendo edificado. Así es como se permanece en la unción y así es como nosotros no la perdemos. Por eso mucha gente deja la unción. ¿Por qué? Porque deja de estar en la iglesia, porque deja de servir al Señor, porque deja de ejercer el ministerio que recibió del Señor, porque deja de ejercitar el don que Dios le dio. Eso es importante que entendamos cómo permanecer ungido. Ahora vamos a reiterarlo con el caso del sumo sacerdote. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 30, verso 29. Éxodo capítulo 30, verso 29. Mire cómo dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas o cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de su pueblo. Mire qué advertencia más tremenda. Vemos al sacerdote siendo ungido y a sus hijos. Hermano, le quiero aclarar algo. Me contaba una persona hace poco que en su ministerio, esos son iglesias babilónicas, hermano, que el pastor dice que ellos son el sumo sacerdote y sus hijos son como Aarón y ellos son como los levitas. Y por eso solo sus hijos pueden continuar la descendencia de él. Pero eso es una sombra. En el Nuevo Testamento no hay instrucciones ni para que por ejemplo, para que el pastor delegue a sus hijos para que ellos sean los que continúen esto. Esas canonjías se hacían en el catolicismo romano, que es la iglesia babilónica primera, y ahora se están haciendo en la iglesia evangélica, que se dejan a sus hijos las congregaciones diciendo de que ellos son el sumo sacerdote y sus hijos traen su misma unción. Eso no es así, hermano, porque la unción es del Señor. Se recuerda en 1 de Juan 5:20, creo, la unción que recibiste de Él, del Santo, es del Señor. Entonces, el sumo sacerdote y sus hijos ahora representan a toda la iglesia, representan a Cristo y a la iglesia. Entonces, la barba de Aarón o la cabeza de Aarón representa a Cristo y su cuerpo representa a la iglesia. Somos ungidos por causa de la labor que hay que hacer en la iglesia. ¿Cuál es la labor? La vimos hace un par de temas, es edificar el cuerpo de Cristo. Para eso es que estamos vivos y por eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos, para que nosotros desarrollemos el ministerio que tenemos del Señor. Las obras que dice Efesios 2:9, preparadas de antemano, las obras de edificar el cuerpo de Cristo. Y mire, dice que sobre carne de hombre no será untada, es decir, esto no se pone sobre los carnales.
Y muchos de estos ministerios ungen con aceite, nada que ver, hermano, el aceite, ya le expliqué lo del aceite, y ungen a hombres completamente carnales, pero dicen, es que Dios escoge hombres débiles. Hermano, el Antiguo Testamento solo son sombras y figuras. En el Nuevo Testamento vemos los requisitos para la iglesia, ya luego se lo voy a mostrar más adelante, para que se dé cuenta que para que una persona sirva, para que una persona sea diácono, para que una persona sea anciano, o es decir, anciano, o pastor, mejor dicho, tiene requisitos bíblicos, no es un asunto de que es débil, tiene que haber alcanzado una madurez. Eso es lo que quiere decir aquí, que no se ponga sobre carne de hombre, porque es sobre cosas espirituales. Es por el aceite, recuerden que representa el Espíritu Santo y viene sobre el cuerpo de Cristo, y por eso la demanda es que seamos espirituales. Sigamos leyendo cómo 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 al verso 5 nos muestra cuál es el proceso realmente si nosotros estamos camino a esa unción. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Mire, desechando lo primero. Si nosotros hemos nacido de nuevo, lo primero que hacemos es que empezamos a desechar todas esas cosas. Pero mire este segundo punto que es fundamental, y ahí usted va a poder medirse si usted realmente es salvo. Mire cómo dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Mire, ese segundo versículo es algo impactante. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo, usted puede leer todo el capítulo 1 de Pedro, y nos habla de cómo Dios nos escogió, de cómo Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y aquí viene a decir, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, ¿saben qué? Somos como esos niños que deseamos la leche. ¿Cuál leche? La leche de la palabra. ¿Qué pasa con un niño que ha nacido de nuevo? ¿Qué necesita para poder sobrevivir? La leche. Sin la leche no puede sobrevivir. La anhela, la desea, vive por esa leche. Esa es realmente la mejor expresión o la mejor figura que podemos entender para nosotros. Si hemos nacido de nuevo, como dice, si habéis probado la benignidad del Señor, entonces ustedes desean la leche. El evangelio, hermano, nacemos por la palabra del Señor. Crecemos por la palabra del Señor. Somos dirigidos por la palabra del Señor. Aprendemos a defendernos por la palabra del Señor. Somos ungidos por la palabra del Señor. Todas las cosas las hace Dios por su Espíritu, por medio de la palabra del Señor. La vida del cristiano es la palabra. Por eso es que el Señor mandó a ser discípulos, para que puedan conocer la palabra. Pero ¿cuánta gente piensa ahora que ser discípulo, que conocer la palabra, que vivir por la palabra, que recibir las instrucciones y conocerlas a fondo, es solo opcional o cosa de algunos pocos? Las personas que así piensan, les quiero decir algo, no han nacido de nuevo. Aunque vayan a una iglesia, aunque digan que tuvieron experiencias con el Señor, aunque digan que ellos sienten la gloria del Señor, pueden decir todo eso, pueden decir que profetizan, que liberan, que hacen milagros, pero la Biblia dice que la marca del nuevo nacimiento es la palabra del Señor en nosotros, que la deseamos, que la vivimos, que la conocemos, que la buscamos, que la guardamos, que la atesoramos. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y una que no. Porque anhela la palabra, desea conocerla, desea leerla, desea entenderla. Esa es una marca increíblemente infalible de que nosotros realmente hemos nacido de nuevo. Entonces, mire, lo primero desechamos las cosas malas y ahora empezamos por la palabra del Señor. Y como empezamos por la palabra, mire lo que sigue diciendo el verso 4. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a ser edificados. Y después dice a ejercer un sacerdocio, eso es a edificar a otro. Note cómo nosotros sabemos que estamos ungidos y queremos permanecer ungidos, porque desechamos nosotros las cosas malas y realmente anhelamos la palabra que nos diga, que nos instruya, que nos alimente. La anhelamos como los niños anhelan la leche. Y después de eso viene una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque dice que empezamos entonces, venimos a Cristo, es decir, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, empezamos a congregarnos para ser edificados. Y después de que somos edificados, miren, empezamos a ejercer un sacerdocio. Ahí es donde viene la unción, recuérdese, como lo que vimos del sacerdote, para hacer un sacerdocio. Entonces esto es para todos los miembros que han nacido de nuevo.
Es algo maravilloso que debemos de entender. Siempre la unción va a estar relacionada con la palabra. El Señor dijo, cuando leyó el profeta Isaías, esta palabra se ha cumplido, que el Espíritu me ha ungido. Siempre toda la guía, toda la vida del cristiano va a estar sobre la palabra del Señor. Ahora le quiero mencionar algunas cosas bien importantes para terminar. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 11, verso 29. Un verso muy famoso que se lee siempre que se participa de la cena del Señor. Mire cómo dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Note qué tremendo. Si uno participa de la cena del Señor y no discierne el cuerpo, ahí no dice el cuerpo del Señor en el original, por eso está en itálica, porque esas palabras no existen en el original. Ahí dice quien no discierne el cuerpo. Pero si uno lee el capítulo anterior, uno puede entenderse que se está refiriendo no solo al cuerpo literal de Cristo, que era el unigénito, sino ahora al cuerpo espiritual, que es la iglesia. Mire cómo dice 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, cada vez que participamos de la Santa Cena, viene una advertencia para nosotros. Hey, tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Para eso son estos 4 temas, para que usted pueda aprender a discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser miembros los unos de los otros? ¿Qué significa que yo tengo una función que desarrollar? ¿Qué significa que yo necesito estar ungido y cómo estoy ungido para desarrollar esa función? ¿Qué significa? Qué importante es que mis hermanos me edifiquen y yo los edifique a ellos. Qué importante es estar en una iglesia verdadera que es cuerpo de Cristo, no que dice que es iglesia de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, ahí discernimos el cuerpo de Cristo y entonces nos damos cuenta que participar de la Santa Cena es participar de la sangre de Cristo y participar del cuerpo de Cristo. A eso es lo más maravilloso que debemos de entender, que Dios en este tiempo está formando la iglesia y si nosotros hemos sido escogidos, debemos de entregar toda nuestra vida y nuestros recursos para que sea edificada la iglesia, pero la iglesia del Señor, la iglesia verdadera. Y mire, de último le quiero leer otra advertencia en 1 Timoteo 5:22, vamos a leer la versión lenguaje sencillo. Dice, antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, tú también serás responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo para que vaya a las iglesias a establecer ancianos o pastores en plural. Las iglesias, ya hemos enseñado, no tiene que haber un solo pastor. En toda iglesia, por muy pequeña que haya o que exista, tienen que existir 2 pastores. Pero aquí vienen las advertencias para el liderazgo, que Pablo lo enseña en el libro en las epístolas de Timoteo. Hay requisitos para los ancianos o pastores o ministros, hay requisitos para los diáconos, pero también para la gente que va a servir. Y ahora en las iglesias ignoran esto. Mire, ¿por qué? Porque son soberbios, porque se creen más sabios que Dios, o simplemente porque no son iglesia verdadera. Porque una iglesia verdadera tiene que seguir las instrucciones bíblicas. Un anciano tiene que ser un ejemplo como familia, tiene que tener un buen testimonio de los de afuera. ¿Y cuántos ahora ministros que se declaran apóstoles, que son falsos apóstoles, o profetas que realmente son falsos profetas, tienen vidas desordenadas en sus familias, en sus hijos, tienen mal testimonio de los de afuera, no cumplen con los requisitos bíblicos? Pero los hermanos en su ignorancia dicen, hermano, pero Dios escogió hombres débiles, mire cómo David y así fue ungido. Sí, porque esas eran sombras para que nosotros lo entendiéramos, pero ahora hay requisitos para los que van a permanecer sirviendo al Señor y van a estar recibiendo esa unción de parte del Señor. Por eso decía, este aceite no lo vas a poner sobre carne alguna. Tienen que ser personas maduras, espirituales, para poder servir en el cuerpo de Cristo. Pero ahora la gente llega a una iglesia verdadera y cuando ya quiere ser formado, discipulado, que se le revise su vida, su familia, entonces así no, dicen, mejor me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque ya no se meten en mucho, dicen ellos, legalismo. No, legalismo es la hipocresía que hacen los fariseos. Estamos hablando aquí de instrucciones bíblicas para que uno pueda integrarse a servir a un ministerio, para que uno pueda ser diácono, para que uno pueda ser anciano. Hay requisitos de madurez, de tiempo, de conocimiento, de preparación, de santidad, de buen testimonio, de familia restaurada, de hijos que son ejemplos, que no son acusados de disolución, de desenfreno, de rebeldía.
Pero si la iglesia hiciera esto, la iglesia verdadera se distingue porque tiene ministros que son ejemplos y su familia y que están siendo ungidos por el Señor. ¿Por qué? Porque están siguiendo las indicaciones del Señor. En este cuarto tema, hermano, quería que usted viera qué es la unción, cómo permanecer ungido, por qué nosotros necesitamos la unción para ejercer el servicio o la función que Dios tiene para nosotros. Y hablamos también del aceite, que solo era una figura, ahora solo está autorizado para usarlo por los ancianos, para los enfermos, no para un montón de cosas que es que el Señor me habló, que vienen ataques, que venga la gente que la vamos a ungir. Hermano, eso es para manipularte. Tú no vas a encontrar eso en la doctrina apostólica. Eso sí, te van a sacar sombras del Antiguo Testamento y te van a querer decir que eso es para la iglesia. Eso no es así. Por eso es importante que tú lo puedas comprobar para que no seas engañado, porque ese es el tiempo donde el Señor dice, salid de en medio de ella, de esa iglesia babilónica, que está multiplicada en todo el mundo, porque nuestro Señor pronto viene. Te animo a que puedas ver estos estudios, son 4 estudios fundamentales de la serie El Cuerpo de Cristo, para que tú puedas entender la realidad de algo importante, porque no puedes participar del pan y del vino si no aprendes a discernir el cuerpo de Cristo, porque entonces te vas a meter en problemas. Te animo para que puedas ver estos estudios, para que puedas comprobarlo y para que puedas compartirlo. Recuérdate, todos los lunes a partir de las 8:30 vamos a estar compartiendo estos temas de la sana doctrina, porque nuestro Señor viene pronto. Que Dios te bendiga, te espero pronto.